Vamos a dibujar una casa por puntos métricos. Hacemos una línea horizontal que es realmente el horizonte para la casa y ahora trazamos una circunferencia. Marcamos la posición del centro de la semicircunferencia y cogemos, por ejemplo, esta semicircunferencia. Ahora vamos a coger la posición del punto de vista aquí, punto de vista abatido. Es el punto de vista que daría esta distancia del cuadro y lo abatimos. Por tanto, tenemos un punto de medida, sería la distancia desde la fuga hasta aquí. Tenemos aquí un punto de medida y la distancia desde esta fuga al punto de vista abatido tenemos el otro. Entonces tenemos F1 con el métrico M1 y F2 con el métrico FM2. Y aquí V abatido, punto de vista abatido. Bueno, pues tenemos que, si hacemos una línea horizontal, la casa tiene aquí entonces la traza, aquí está el plano de la traza, intersección del suelo, plano geometral con el plano del cuadro, plano del papel. Entonces marcamos aquí, por ejemplo, la posición de la primera línea de la casa y tenemos aquí el primer prisma, ¿no? Entonces vamos a hacer que esto, por ejemplo, lo hacemos a escala 1:100, que este, por ejemplo, tenga 4 metros o 5. Vamos a coger entonces 5, vamos a coger 4 mejor. Entonces con este métrico unimos y ya sabemos que esto en el espacio mide 4. Esta línea va hacia F1, el métrico mide las medidas que van hacia F1 y ahora si por ejemplo aquí pongo otro bloque, vamos a hacer aquí por ejemplo 2 verticales, con lo cual nuestra figura quedará, nuestro muro de la casa quedará por aquí. Aquí tenemos el primer muro, entonces las medidas las cojo a posteriori, las que van a F2 las miden M2, por lo tanto este fragmento mide exactamente poco más de 3 metros, ¿no? Bueno, pues sería la forma de ir tomando las medidas. Entonces cojo aquí, por ejemplo, aquí 1, 2, 3 metros. Aquí marcaríamos la posición, por ejemplo, para un balcón. Aquí. Y ahora fugamos hacia ese punto. Aquí vamos a poner otro elemento, otro muro vertical a partir de aquí. Volvemos a fugar. Y ahora tenemos, este métrico mide lo que va a F1, eso quiere decir que si mido desde aquí, esta medida de este muro, pues medirá esta longitud. Pues 1,5 metros, 1,5 centímetros, ¿no? Bueno, ya no vamos a hacer más mediciones, sabemos ya el método para medir todo, todas las medidas aquí en horizontal. Vamos a coger solo la medida de esta, pues por ejemplo hasta aquí, una vertical, y ahora sabemos que el métrico a F2 mide M2, entonces viene desde este punto hasta este punto. Eso quiere decir que esto mide exactamente estos centímetros. Pues 6 centímetros y medio, pues 6 metros y medio. Bueno, pues eso sería a escala 1:100. Vamos obteniendo todas las medidas aquí, obtenemos la perspectiva de la figura. Cerramos aquí la casa, la terminamos aquí y medimos también esta longitud. Entonces viene desde este punto hasta a F1 mide M1 hasta aquí. Bueno, tenemos aquí pues casi 7 metros, ¿no? 6,70 metros. Bueno, y así podríamos seguir midiendo. En principio ya llegaría. Aquí tenemos entonces, esto tenemos una altura de 3,5 metros para el primer piso y para el bajo, bueno, 4 metros. Y vamos a coger algo menos para el siguiente, 3 metros. O sea que va a llegar hasta aquí. Bueno, 3,5 metros, 3,5. Entonces fugamos y ya tendríamos las medidas de los bloques. Realmente son ahí 2 bloques. Cuando corte aquí, volvemos a fugar
hacia F1, todas las paralelas concurrentes en un punto, y donde corte aquí, hacia F2. Bueno, tenemos ya la perspectiva de los dos bloques. Por último, todas las medidas pues también las haríamos igual. Entonces, si por ejemplo colocamos aquí, vamos a hacer por último aquí por ejemplo un tercer bloque más pequeño hasta aquí. Entonces llega hasta aquí, hacemos la vertical, bajamos y fugamos hacia F1. Y hacemos otra vertical hacia F1. Bueno, tenemos ya al completo todo el ejercicio. Bueno, por último decíamos que esto iba a venir por aquí, entonces marcamos un balcón, colocamos ahí una línea para aquí, llega hasta aquí, corta aquí, fugamos hacia F2 y ahora corta aquí. Podemos ampliar o bien hacerlo solo hasta aquí, vamos a hacer que se amplíe hasta aquí. Y lo mismo hasta aquí. De manera que esto ahora va hacia F2 y corta aquí. Esta es la anchura. Bueno, también podríamos obtener las medidas, tanto aquí tenemos esta medida que es esta, y aquí podríamos coger la misma, bajamos una vertical, y esto que va hacia F2 lo mide M2, con lo cual podríamos medir esta distancia, que tendría que ser igual que esta, para que el balcón fuera todo uniforme en su anchura. Pero bueno, ya no vamos a hacer más porque es todo igual. Entonces tenemos esto, le damos el grosor, las alturas están en verdadera medida en la línea de piedra, que es esta, con lo cual si uno este punto con este y va hacia la fuga aquí, va hacia esa fuga, pues aquí al unir con este punto tendremos aquí la medida real de la altura de este balcón, que eso viene siendo, a ver, medimos pues 30 centímetros de grosor, ¿vale? Bueno, pues ya fugaríamos, tenemos la línea de arriba, 30 centímetros que son 3 milímetros, vamos, y esta otra de abajo. Tenemos ya el grosor del balcón. Si por ejemplo hacemos una puerta, pues cogemos aquí la altura de 2,5, por ejemplo, 2,5 metros, entonces cogemos aquí está en verdadera medida, entonces cogemos 1, 2,5. Fugamos hacia F2 y colocamos ahí la puerta. Una línea vertical hasta aquí y ahora aquí otra línea vertical. La anchura de esta puerta la bajamos aquí y alineamos, entonces va a F2 con M2. No, entonces la anchura de esta puerta pues es esto. Es exactamente 1 metro 30 centímetros más o menos, ¿no? Es estrecha, es una puerta estrecha. Bueno, vemos aquí, la podríamos ampliar, pero bueno, es igual. Bueno, ya no vamos a tomar más medidas, ahora ya rápidamente terminamos la figura para que simule una concepción espacial de estos elementos. Marcamos aquí alguna ventana. Esto debe llegar el suelo hasta aquí, o sea que por aquí detrás hay que hacerlo hasta ese punto y luego ampliar por aquí. Bueno, marcaríamos también esto a la altura aquí está en verdadera medida, a escala, claro, pues por ejemplo que tuviera 1,40, entonces cogeríamos aquí la medida y como la fuga está aquí, la traeríamos por aquí. Levantaríamos aquí una línea vertical, con lo cual ya podríamos fugar hacia F2 y vemos que corta aquí. Bueno, por último ya para concluir, pues vamos a darle unas sombras. Entonces podríamos calcular las sombras, o bien para hacerlo más sencillo, para no calcular nada, hacer sombras difusas, ya que siempre calculamos sombras, ¿no? Entonces, bueno, si bien podríamos hacerlo con cálculo, por ejemplo, diciendo que la sombra de esta línea, vamos a ponerla más hacia aquí, viene hacia aquí,
entonces corta aquí, por lo tanto la sombra de esta vertical vendrá por aquí. Ahora haríamos lo mismo con el balcón, pero para no calcular nada, que siempre hacemos los cálculos, lo que vamos a hacer es hacer una sombra difusa, indefinida. Entonces marcamos, total puede quedar igual de realista, ¿no? Marcamos aquí, por ejemplo, una ventana a la misma altura que la puerta y aquí igual. Y vamos a hacer la ventana, por ejemplo, hasta aquí. O sea que esta será la ventana. Bueno, a partir de aquí ya ni tomamos medidas ni vamos a hacer más con regla. Directamente vamos a hacer alguna puerta, ventana y ya concluimos. Le damos unas pocas sombras, una ventana, por ejemplo, alineada con la superior y lo mismo aquí. Y aquí pues también mediríamos las alturas siempre a partir de la traza, o sea que ponemos la altura aquí en centímetros y la vamos obteniendo ahí detrás en metros, ¿vale? Esto fugaría hacia F1, etc. Bueno, entonces, para hacer la sombra difusa, lo único que hacemos es sombrear todo rápidamente, pues un lateral. Entonces, ponemos todo esto en sombra. Esto proyectará la sombra por el balcón, por aquí detrás, también todo esto en sombra. Y este plano de vertical de hormigón del balcón y todo esto también proyecta en sombra. Y lo mismo todo por aquí. Y lo mismo por aquí. Esto proyectará la sombra todo por aquí, pero como no calculamos nada, hacemos ya todo de forma indefinida. Y lo mismo esto proyectará la sombra hacia abajo y también se proyectará todo por aquí. Esto también proyectará la sombra todo por el suelo. Esto pondrá su sombra también lateral todo por aquí, proyectando su sombra sobre el balcón. Vamos entonces ya por último a hacer esto con un sombreado bien cuidado de tramas, pues sería lo ideal, pero por rapidez vamos a hacerlo así con esto para cubrir tonos iguales y ya hacemos todo esto con sombreado. Mismo por aquí y por aquí. Proyecta la sombra por suelo. Definimos un poco mejor la zona de sombra, lo mismo aquí. Lo mismo todo por aquí el entrante. Marcamos bien esa línea y los entrantes. Aquí, por ejemplo, podemos colocar una puerta, ventana, fugando hacia allá. Pues, por ejemplo, aquí ya tapamos las letras. Pues todo quedaría también dentro de la sombra. Aquí también podemos poner alguna ventana. Y aquí darle más oscuridad para la zona de los entrantes. Lo mismo aquí. Y aquí igual. Bueno, una vez ya que hacemos esto, le damos sombras ya para concluir y más contraste, lo mismo aquí, por aquí, el entrante para la puerta. Esto proyecta su sombra aquí indefinida, ya decíamos, proyecta sobre el balcón, lo mismo todo por aquí. Y así vamos más rápido, aunque nos traguemos el balcón entero. Entonces lo hacemos todo así. Y luego le damos con la goma y quitamos. Algunos contrastes y se acabó. Entonces, hacemos así un manchurrón y al final le daremos los contrastes y concluiremos. Por aquí, por la parte de abajo, etc. Y lo mismo todo por aquí. Y el entrante aquí para el balcón. Bueno, pues la ventaja de hacer estas sombras indefinidas es que no hay que calcular nada y bueno, sabemos por dónde se desplazan las sombras, con lo cual se puede aproximar bastante en realismo a hacer el cálculo y no es engorroso como el cálculo de sombras que
tiene bastante trabajo. Bueno, tenemos ya las sombras principales y ahora lo que hacemos es coger luz, ¿no? Esto se irá dispersando la sombra poco a poco, y lo mismo aquí y lo mismo por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto ya decimos, pues por ejemplo el balcón, esta es zona de sombra y vendrá hacia la fuga todo por aquí. Ahora, por ejemplo, esto también proyectará su sombra hasta cierto punto, pero aquí igual. Pero esto sí que quedará definido aquí la zona de sombra. Esto aquí sí que podemos marcar ya incluso el oscuro por debajo. Todo por aquí con un tono oscuro como este lápiz que marca tonos con bastante contraste, por ser blando, un 6B, ¿no? Pues tenemos ahí ese trozo. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, este, también marcamos eso más intenso y eso lo podemos difundir un poco también hacia los laterales, ¿no? Y le podemos dar más contraste. Bueno, hacemos lo mismo aquí, marcamos aquí esta línea y fundimos, lo mismo todo por aquí, proyecto la sombra por ahí, por el suelo. Aquí igual, marcamos zona de luz y zona de luz. Lo mismo aquí entre las dos ventanas. Y aquí igual. Aquí igual, todo esto será zona de luz. Por detrás igual. Y aquí se irá perdiendo la zona de sombra. Bueno, con lo cual hemos puesto ahí algunos tonos, pero habría que hacerlo con muchas más. Lo mismo aquí, esto sería el oscuro, todo por aquí, vendría todo por aquí, más oscuro. Y aquí igual. Bueno, pues como esto todavía habría que sacarle mucho, y vamos a hacerlo así, así acabamos antes. Entonces tenemos el oscuro aquí para esto, con esto obtenemos mucho oscuro. Marcamos aquí la línea para el balcón que iba a llegar hasta aquí. Entonces tenemos el balcón que viene todo por aquí hasta este punto, hasta este punto. Y ahora va a llegar por ahí detrás hasta aquí. Que se va a ir perdiendo y aquí tendrá más grosor al principio, ¿no? Marcamos aquí estas líneas también. Cada vez más separadas. Pero ya ahí se van perdiendo. Bueno, tenemos el detalle ese, tenemos aquí el de la puerta, lo remarcamos. Vamos a remarcar también por ejemplo aquí una persiana que fuga hacia F1. Marcamos entonces aquí el detalle para una ventana. Fuera también hacia F1. Marcamos aquí el oscuro del entrante. Esta línea también. Esta de aquí. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, la línea que va hacia F1 y arriba también, por ejemplo, hacia la misma fuga. Pues aquí hasta donde llega la casa. Cogemos aquí también la posición para esta ventana con las sombras que tenga. Pues, por ejemplo, una persiana o unas cortinas. Y lo mismo aquí para este detalle. Vamos aquí esta línea de separación de luz y sombra. Remarcamos esto. Lo mismo aquí. Aquí le damos más luz, o sea que aquí hasta aquí llega ya la luz.
Y como decíamos que esto se perdía un poco, entonces había que dispersar un poco esos tonos, igual que aquí. Aquí, bueno, podemos hacer que venga por aquí hasta aquí. Entonces, la sombra viene por aquí. Vamos aquí, mayor contraste bajo el muro y aquí igual. Esta línea, lo mismo todo por aquí. Aquí una puerta que fuga hacia esa fuga, ponemos ahí un oscuro y ya está. Y vamos a remarcar también aquí el borde de la casa. Entonces decíamos esto, y del objeto siempre sale con más intensidad la sombra y todos van a una misma fuga, ¿no? Y aquí tendríamos más oscuro. En el entrante sí, aquí remarcaríamos también la línea esta de la casa, dejando aquí más intensidad siempre en la zona más entrante. Eso quiere decir que aquí podremos incidir el oscuro con degradado y lo mismo por aquí debajo. Y lo mismo aquí, todo hacia afuera. Con lo cual siempre más oscuro para el entrante, ¿no? Lo mismo aquí, por ejemplo, para la zona inferior, por debajo del balcón, pues también. Y aquí, ya que ahí no debe llegar tanta luz. Lo mismo todo por aquí. Bueno, entonces hacemos ahí ese entrante, lo mismo aquí, aquí. También para diferenciar la zona de oscuridad respecto a la de claridad, aquí proyecta la sombra, también es todo por el suelo, aquí en la base de la puerta, aquí si damos más oscuridad sacamos luz aquí, aquí el entrante volvemos a dar más oscuridad y la zona esta degradando aquí hacia afuera. Bueno, esta debe ser la continuación, que no lo parece mucho, y aquí hacer un poco el degradado, con el entrante también por aquí de sombra, dejando a lo mejor más sombra aquí para la base. Si, por ejemplo, dejamos aquí, remarcamos aquí esto, con lo cual tendremos más contraste aquí para la zona de luz y aquí más oscuridad. Dejando aquí esto también más oscuro. Bueno, podríamos también reflejar esto un poco como que el balcón refleja los tonos, entonces reflejaría el oscuro este todo por aquí y reflejaría el oscuro de la puerta, también este oscuro todo, y lo mismo todo por aquí. Con lo cual sí, dejaremos claro que el balcón es algo reflectante. Colocamos esta línea por detrás, lo mismo por ahí. Entonces todo esto que también iría más oscuro, pues también se reflejaría todo un poco hacia abajo. Dejando ahí el oscuro y la puerta, por donde fuera. Bueno, por último, si quisiéramos todavía sacar algo más de oscuridad y no nos da el rotulador, podríamos coger otro más oscuro y decir, bueno, pues más contraste con otro, que a lo mejor el Pilot no llega a coger esos oscuros, porque así podríamos hacer más contrastes para los entrantes, por ejemplo. Por ejemplo, para aquí, para los oscuros o aquí. Podríamos representar también para este oscuro, todo por aquí. Así vamos a separar el balcón de la casa. Todo este oscuro, ahí donde no llega tanto la luz.
por último decíamos que iban todas a la misma fuga, entonces si las ponemos hacia aquí, pues esta también iría hacia la misma fuga aquí. Aquí se iría perdiendo el contorno ese, dejando aquí la sombra. Aquí toda esta zona de oscuridad por detrás. Esto también. Y por detrás de la casa. Bueno, pues ahí tenemos algunos contrastes para mostrar con más intensidad, pues, que podríamos decir, pues por ejemplo, nos interesa más oscurecer esto para dar más luz a la casa, pues ya ponemos más oscuro aquí, más oscuro, por ejemplo, aquí. Pues ya daríamos aquí más oscuro. O por ejemplo también un poco más por aquí. Entonces, daríamos por aquí más oscuro. Y aquí, dando un degradado más homogéneo por ahí. Y marcaríamos ahí ese sombreado con el reflejo hacia atrás. También, pues por ejemplo, aquí el extremo del balcón también más oscuro, todo por aquí. Para diferenciarlo de la zona de luz del balcón, que se extendía todo por aquí. Y proyectaba algo de luz por ahí. Pero bueno, como también reflejaba, entonces el reflejo venía todo por aquí. Entonces sí marcaríamos por debajo del balcón esta línea, que sí que es la zona de sombra debajo del balcón. Y lo mismo todo por aquí. Bueno, pues boceto en perspectiva, podríamos remarcar algunas líneas, pues por ejemplo esta también, que ya casi no se marca, con las medidas de la casa. Y aquí algunas líneas para el contraste que también podríamos incrementar aquí, sobre todo por el suelo. Y también en el entrante. Lo mismo todo por aquí. Y por aquí, ya que es la zona de estar cerca de la sombra, entonces proyectaríamos esto y fundiríamos esto, lo mismo todo por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Perspectiva cónica oblicua de una casa con los cálculos no de las sombras, ya que iba a ser una zona de sombra indefinida, sombra difusa, donde los rayos se reparten en distintas direcciones, no perfectamente definida, como un día medio nublado, que no define las sombras con precisión, sino que lo hace de una forma así un poco uniforme y poco definida, ¿no? Eso no quita que luego pues haya zonas de más intensidad para dar más interés también. Pues por ejemplo aquí decir, bueno, pues la sombra va a llegar hasta aquí, por aquí, para dar más interés al dibujo, ¿no? Y aquí pues de forma más degradada, etcétera, ¿no? También podríamos sacar más luz todo por aquí. También por aquí. Bueno, lo dejamos aquí.